doctora Cecilia, un saludo muy especial. Buenas tardes allá en Uruguay. Aquí es mediodía en Colombia. Muchas gracias. Sé que este tiempo de fin de año es un tiempo bastante congestionado con muchos compromisos de exámenes, de calificación, atención a estudiantes. Por eso le agradezco mucho, que haya sacado un espacio en su agenda para hablarnos un poco de su trabajo doctoral, de su tesis doctoral en la Universidad de Navarra sobre la condición sexual. Entonces, muchas gracias por atender esta videollamada. Por favor, ningún problema, al contrario, gracias porque es una oportunidad de volver a pensar en Julián Marías, que a veces con el trajín diario está uno ocupado en tantas cosas y es siempre un gusto volver a este maestro a repasar. Claro que sí, doctora Cecilia. Voy a presentarle brevemente para las personas que quizá no tengan el gusto de conocerle. Usted es analista programador por la Universidad de la República, licenciada en Filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra, con una tesis titulada La condición sexuada, según Julián Marías, en el marco del feminismo contemporáneo, y actualmente se desempeña como docente de Core Curriculum de la Universidad de Montevideo, Uruguay, y especialmente en las áreas de antropología y ética. Entonces, Efectivamente. muchas gracias, doctora Cecilia. Bueno, viendo un poquito la presentación, bueno, me causó curiosidad esa combinación entre programadora y filósofa, ¿no? ¿Qué fue primero, no? ¿Cómo llega usted a estos terrenos de la filosofía, no? Mira, sí, acá en mi país, cuando yo hice el colegio, a los 15 años uno tenía que elegir entre dedicarse a ciencias o letras, digamos, de alguna manera. Tenía mejor nota en matemática y dije, bueno, voy para las matemáticas y me tiré al área de las ciencias. Y cuando llegué a la hora de elegir una carrera, dije, bueno, dinero importante en la vida, informática, eso da plata. Esa fue mi decisión hablando así. Y mientras estaba haciendo la carrera, tuve la suerte de contactarme con gente de filosofía que me empezó a dar libros y a conversar. Y claro, al haber elegido a los 15 años la Hay opción mismo, científica, ¿qué? perdóname, ahí mismo en la Universidad de la República No, tenía no, programa de no, filosofía. gente por fuera, que alguien que había venido justamente de la Universidad de Navarra, que había estudiado filosofía y entonces me empezó a interesar y le empecé a pedir algún libro, entonces me prestaba un libro sobre la libertad y bueno, y ahí me empezó a entrar el bichito. Y después de hecho, como que la carrera de ingeniería no me llenaba. Trabajé un año en IBM, después en un marketing contractor de IBM varios años, y después por razones familiares me trasladé a vivir a Italia unos años y ahí dije, bueno, es la oportunidad, estos años que voy a estar acá, de entrar un poco en esta área de la filosofía que me había quedado como el bichito, digamos. Y ahí descubrí, bueno, que tenía, claro, en ese momento el plan de estudios de Uruguay era realmente como muy especializado, entonces prácticamente no tenía nada de humanidades a partir de los 15 años. Y entonces era como que la mitad de mi cabeza estaba vacía. Y era como que empecé a estudiarlo y me venía como sed de todo lo que estaba recibiendo, ¿no? Como que esto lo necesito. Y en ese sentido me resultaba significativo, que tal vez si lo hubiera hecho de más chica, no hubiera sido tan significativo para mí ese contenido, como en ese momento ya de la vida, yo ya ahí tenía como 28 30 años, cuando hice la licenciatura, que es como que uno estudia ya con otra mente, ¿no? De disfrutar un conocimiento, de esto es algo que tiene que ver conmigo. Realmente fue fascinante para mí el contacto con la filosofía en ese momento de la vida, digamos. Bueno, me recuerda la misma historia de Marías, que entra a la universidad un Ah, sí. poquito por el área de las ciencias, ¿no? Bueno, él entró en las Pero dos carreras simultáneas y luego dejó una. yo dejo una, perfecto. Pero entró en las dos. En primer año quiso hacer todo y después dijo, no, la filosofía es Es lo mío. fascinante.
Qué bien. Doctora Silvia, su tesis se titula La condición sexuada según Julián Marías en el marco del feminismo contemporáneo. ¿De dónde su interés por el feminismo? ¿Por cómo llega al Bien, pensamiento de Julián Marías? claro, yo en realidad había empezado una tesis diferente, después por razones personales tuve que interrumpir el doctorado, y cuando volví justo había conocido algunos textos de Marías acá en Montevideo. Marías estuvo en Montevideo cuando yo estudiaba en la Universidad de la República, cuando estaba haciendo la carrera de ingeniería. Y, y entonces me acuerdo que una amiga mía fue a escucharlo, una amiga mía de otra generación, digamos, amiga esa es más de la edad de hermanos mayores, no sé, pero fue a escucharlo a una charla sobre la amistad de varón y mujer, que dio acá en Montevideo. Y entonces ella me contó que era muy interesante, que se había quedado por allá, y después me topé con unos textos de Julián Marías acá en Montevideo, y, y leí algo para las clases y me interesó. Entonces cuando volví a retomar el doctorado, dije, voy a ver si puedo hacer algo con María. Yo el doctorado lo hacía en Navarra, pero me iba a periodos de 6 meses, trabajaba allá, estudiaba, después me venía y seguía trabajando acá. Entonces, en el 2013, que fue cuando retomé el doctorado, decidí estudiar a Marías. Y entonces lo que hice en esos 6 meses primero fue leer la obra de Marías y ver dentro de la obra de Marías qué me interesaba. Y porque dije, quiero estudiar a este autor. Y bueno, leí sobre todo, me centré más en lo filosófico, no tanto en lo histórico, que él también tiene mucha parte de historia de España. Esa parte no entré. Ojeé algunos de los libros, pero no me metí en esa área, solo me dediqué más a la parte de filosofía. Y, y bueno, y ahí vi que un punto que para Marías era crucial y se veía en muchas de sus obras era justamente la condición sexuada. Y bueno, esto fue en el año 2010, perdón, 2010, ya estaba muy el tema en la agenda y en los debates y en las discusiones, y ya yo había tomado contacto acá a través de otra profesora con una asociación de mujeres empresarias acá en Uruguay, que, que también me parecía interesante todo lo que trataban del empoderamiento de la mujer, y me parecía que Marías podía tener algo que aportar en esos diálogos, digamos, y sobre todo a nivel académico, un aporte como una voz diferente o que se escuchaba, pero tal vez no tan fundamentada, digamos, y me pareció que podía ser interesante conocerlo más. Entonces, ahí en el 2010 hice como el paneo, digamos, me volví a Uruguay, seguí leyendo acá las obras de Marías, y en el 2013, cuando volví a Pamplona, dije, la condición sexuada es lo que quiero estudiar. Y ahí fue que hice toda la primera parte de la tesis, que es la condición sexuada, según Julián Marías, o en el pensamiento de Julián Marías. Esa fue la parte de la tesis que lo que hice fue de vuelta a leer toda la obra de Marías, pero con la clave, el eje de la condición sexual. Es decir, tomando ahí, fue como sintetizar las obras desde ese punto. Entonces lo que hice fue primero, ¿qué es la persona en Marías? ¿Qué es la persona sexuada? En Marías, ir viendo cada uno de los temas que él trata, pero desde esa perspectiva. Y, y bueno, para lo que me interesaba es que su voz se pudiera escuchar en un ámbito donde había otras voces. Entonces, ¿cómo puedo poner a Marías en diálogo con las otras voces? Y esa es la segunda parte de la tesis, que realmente fue para mí la más complicada, y de hecho uno de los profesores del tribunal, uno de los miembros del tribunal, me dijo que era la parte como que le parecía menos armada, no sé, como que... Y es verdad, porque son tradiciones filosóficas, es lo que yo pongo en la tesis, tan distintas que a veces es muy difícil el diálogo. Hay que ver cuáles pueden ser las claves o los puntos sobre los que se vinculen y ver cómo hacer hablar esas tradiciones, que la verdad que me costó mucho. Incluso todavía hoy en día es un...
es un tema que todavía me sigue dando vueltas, ¿no? Los puntos de contacto entre las tradiciones para que puedan realmente dialogar desde sí mismas, digamos, ¿no? Cómo decir y cuáles son me pasé, yo creo que un año o más pensando cuál podía ser el esquema de esa parte, porque no lograba tener cómo hablar, cómo meter a María con el feminismo contemporáneo. No encontraba el encaje. Entonces, bueno, nada, eso fue el interés. Y claramente es algo que creo que a cualquier mujer del siglo XXI eh, es un tema que se le hace significativo, ¿no? Si no se quiere hablar por hablar, hay que pensarlo. ¿Y qué hago yo en el mundo? ¿Y cuál es mi papel? Y sobre todo, no solo para mí, que dentro de todo yo ya defendí la tesis con 50 años, ya estaba bastante situada en la vida, digamos, pero soy docente en la universidad para las mujeres jóvenes, su lugar, su desarrollo, por dónde va, cuál es su aporte, no sé, me parece importante profundizar en estas temáticas. ¿No? Doctora Silvia, doblámonos un pasito para atrás para que, por si quizá alguien que nos ve, nos escucha, no ha escuchado sobre Julián Marías. ¿Quién fue Julián Marías? Mm. Bueno, Julián Marías fue un filósofo español que nace, si no me equivoco, en el 14, sí, en el 14, y para mí, Julián Marías es alguien que me impactó mucho. No sé, si yo tuviera que decir qué cualidades de Marías son las que me llevaron a querer estudiarlo, bueno, en primer lugar, su honestidad. Me parece que es una persona como muy sincera, muy clara, muy abierta en lo que piensa, lo dice sin vueltas, con mucha valentía. Eh, me, me- Me gustó mucho cuando él dice que Santo Tomás, hay un personaje, un apóstol en el Evangelio, que es Santo Tomás, que es como el incrédulo, que dice, si no toco y no veo, bueno, él dice que ese debería ser el patrono de los filósofos, porque el filósofo solo debe decir lo que vio. Y no más allá, ¿no? Entonces, bueno, puede haber cosas de las que no podamos hablar y hay que callar. Y esa idea de hablar de lo que veo, pero a la vez, la otra frase que me ayuda mucho de Marías es que pensar es seguir pensando. Uno nunca llegó, digamos. Así como la persona, él dice, siempre la persona está viniendo, nunca llegó porque nos estamos haciendo, es un proceso. Bueno, también pensar es seguir pensando, ¿no? No hay respuestas, incluso él no es una respuesta definitiva, e incluso él hablaba así de Ortega, ¿no? Que él filosofa desde Ortega, que no hay que fosilizar a nadie, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta mucho su pensamiento. Y por otro lado, creo que su idea de que la filosofía surge de la necesidad de encontrar una respuesta, ¿no? De buscar respuestas a problemas genuinos, eh, eso también es algo que él hace, ¿no? No habla de temas por hablar de temas, sino que realmente hay cuestiones que le inquietan y se pone a pensar sobre ellas y escribe sobre algo que realmente él está pensando e intentando comprender, ¿no? Entonces, en eso sus libros son libros que se sienten como algo vivo, ¿no? No es algo que está ahí, que se dice porque se piensa teóricamente sobre un tema, sino que son libros que tienen su propia vida, su propio pensamiento en ejercicio, digamos. Entonces, en eso me gustaron los libros de Marías. Y, y también es un autor que me parece muy sugerente. Tal vez me quedo a veces con ganas de más,
no termina de cerrar algunas cuestiones que me gustaría que cerrara, pero sí que siempre me despierta sugerencias o me lleva a pensar. Tal vez la respuesta que da no me termina de convencer del todo, pero me invita a pensar. Por ejemplo, me gusta mucho, aunque en la tesis lo usé poco, porque el librito el Tratado de lo Mejor, que es su librito de ética, que, bueno, más allá de las diferencias que pueda tener de concepción, ya el título y el arranque es ¿por qué diferencia entre el bien y el mal? ¿Por qué no lo mejor? No, porque, no, ética, no hagas lo malo. No, no, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Y la obligación de actuar y de, no sé, es como, es una, sobre los mismos temas, miradas nuevas, miradas distintas, no sé, nunca lo había escuchado planteado de esa manera, ¿no? Tal vez no es un tratado de moral en el que las cosas cierran y hay, no, son sugerencias, pero que casi que el pecado de omisión, de no, sé lo mejor que puedo hacer, la necesidad de aportar al mundo, la obligación de las personas de hacer un mundo mejor, y en eso él es capaz de renunciar a lo que sería su vida tranquila filosófica, apenas muerta su mujer, en un estado de ánimo deprimente y depresivo, salir a trabajar en la reconstrucción después de la dictadura, hacer una constitución, o sea, lo llaman, va en un estado en que no podía ni con su vida, pero va a dar, va a aportar en lo que pueda, una persona generosa. Entonces eso, como leal, sincera, valiente, generosa, que vive los problemas, no sé, me atrajo su personalidad, la verdad, y creo que eso se ve reflejado en su obra, en sus libros, y entonces decidí estudiarlo. Parece que durante muchos siglos la filosofía no se había interesado por estas cuestiones de la condición sexuada, de la mujer. ¿Qué ha pasado en el mundo, pero también qué ha pasado en la filosofía para que en la actualidad sea uno de los principales problemas, si es que no es el principal problema, no solo en el campo filosófico, sino en el social, en el Mm. cultural, en el político? Sí, la verdad que para mí sería un debe estudiar si realmente no se ha hablado tanto de, pero es verdad, no hay, no conozco así libros tan explícitamente dedicados a estos temas. Claramente la modernidad, o por lo menos en los años pre-siglo XX, más que en otras épocas históricas, incluso que en la Edad Media, la mujer ha estado muy relegada a un segundo plano, ¿no? Sí, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero no tanto de la mujer, ¿no? Más bien eran de los hombres iguales. Hay una feminista española que se llama, a ver si me sale el nombre ahora, qué horrible. Veo la cara y no me sale el nombre, me va a salir después, porque es Amorós, es una muy famosa española. Ella dice que los hombres Celia son Amorós. Celia Amorós, pero no es Celia Amorós, Amelia Valcárcel. Ya. Amelia Valcárcel, ella habla de que los hombres son los iguales, en el sentido de que están al mismo nivel, pero iguales porque tienen sus diferencias. En cambio, las mujeres son las idénticas. Entonces, uno decía mujer y ya lo había dicho todo. Uno decía varón y bueno, pero ¿qué profesión tiene? ¿Dónde está? ¿Qué hace? Había muchas más cosas que decir. Entonces eran todos iguales, pero no eran idénticos. En cambio, las mujeres en ese momento eran idénticas. Era ya, sabiendo mujer, se sabía toda su posible biografía. Obviamente que después en las cosas particulares no era tan así y siempre hubo excepciones, pero ella sentía un poco que habíamos llegado a ese nivel de que mujer no tenía como adjetivos personales, ¿no? De algún modo. Entonces, también, por decir cosas tontas, pero
en el derecho al voto parecía que si ya el hombre emitía una opinión, ¿para qué había que reduplicarla dándole voz también a la mujer si ya estaba representada, digamos, ¿no? Como que no había una voz propia que tuviera nada que decir o que aportar, ¿no? Y bueno, la historia, la verdad que hay muchos libros históricos de esos temas, de por qué la mujer sale al ruedo, muchas veces por cuestiones que no son las, podríamos decir, la propia lucha de la mujer, porque hay algunos que hacen notar cómo las guerras que se llevaron a una gran cantidad de hombres hicieron que la mujer tuviera que salir a trabajar y hacer cosas que no eran su ámbito más tradicional. Y una vez que sale, bueno, ya quiere seguir ahí, ¿no? O por lo menos algunas se lo plantean como un posible proyecto de vida. Eh, También María marca, y es súper importante, la entrada de la mujer a la universidad, en la que lo que hace es abrirle mundo. Todo lo que sea que a uno se le abre un mundo nuevo, después quiere seguir avanzando por ahí, ¿no? Es como un llamador que dice, acá hay algo más que no me había imaginado. Mientras uno no está, no sabe lo que es, pero cuando uno entra, quiere más, ¿no? Entonces pienso que deben haber sido muchos factores sociales, históricos, culturales, que fueron llevando a que la mujer vaya saliendo. O sea, no es que no había salido, porque de hecho siempre hubo escritoras, pensadoras, etcétera, pero se comenzó a tener más la posibilidad real de hacerlo. Y el asunto es que, claro, había un montón de impedimentos prácticos y también impedimentos teóricos para que eso pudiera hacerse con mayor facilidad, ¿no? O con desplegarlo totalmente. Y todo proceso tiene pros y contras, o más bien dos caras, porque no es que sean pros y contras, pero hay tendría que haber repasado las mujeres de la tesis, pero Betty Friedan, que escribió un libro llamado La mística femenina, eh, en el que ella contaba en Estados Unidos, veía que se admiraba mucho un estilo de vida de la mujer que tenía su casa en la zona residencial, su familia, sus hijos, y parecía feliz y no sé qué. Pero ella decía que había un malestar sin nombre eh, que en el fondo no dejaba que la mujer fuera completamente feliz. Y ella lucha mucho por los derechos de la mujer, entre otras cosas por los derechos económicos, porque claro, una mujer que no posee bienes propios, no puede tener su propio proyecto, porque sin dinero, por más que digan sí, tú podés hacer lo que quieras, pero si no tengo los medios, no podía, si estaba en una situación familiar que, no sé, supongamos una mujer golpeada o no feliz en su entorno, ¿cómo iba a poder desarrollar otro proyecto o abrirse si no tenía con qué, ¿no? O las posibilidades de trabajar. Betty Friedan va más allá y promueve también cuestiones como, bueno, la posibilidad del divorcio, pero antes la mujer que pueda tener sus propios bienes, o le parece que favorece la libertad de la mujer una ley de aborto o acceso a anticonceptivos. Eh, pero ya ella se da cuenta de que necesitamos darle formas a la mujer para que la mujer pueda tener un proyecto personal. Las que elige pueden ser discutibles, pero ella lo que piensa es que tenemos que dar opciones a la mujer para que pueda ser un individuo, ella, desarrollarse personalmente, ¿no? ¿Qué pasa? Que ella dice que después sus hijas no estaban contentas con lo que ella había hecho porque, dice, ahora pueden trabajar, pero no pueden ser madres y trabajar, porque no son compatibles. A mí me acordaba de una periodista española que es Covadonga Ollí, que por esos años le preguntaban, bueno, ahora que la mujer puede salir al ámbito laboral, la mujer está realizada, está frustrada, ¿cómo está la mujer? Y dice, yo no sé si es realizada, frustrada, la mujer está agotada. Y, claro, tenía que estar afuera, adentro, hacer todo, o sea, en los hechos, si salía no podía quedarse adentro, o sea, había que elegir, ¿no? Y ahí también se empieza a desarrollar
todo lo que tiene que ver, que es un debe todavía y se está trabajando y pensando, cómo hacer compatibles proyectos como familia y trabajo, ¿no? Cómo se pueden compatibilizar, horarios flexibles, qué se hacen todas las leyes para que permitan a la mujer trabajadora también ser madre. No sé, de cada tema teórico aparece una cantidad de cuestiones prácticas alrededor, y por eso este tema es inabarcable, porque creo que confluyen en él la política, las ciencias sociales, la economía, la filosofía, obviamente, tratando de dar una mirada integrada, la historia, como que todos tienen algo, la biología, ni que hablar, todos tienen algo que decir y que aportar a este diálogo, ¿no? Cada uno su granito de arena y ojalá trabajos multidisciplinarios. La categoría de la condición sexuada, este concepto de condición sexuada es uno de los elementos más importantes de la filosofía de María. Podemos arriesgarnos a definirlo, a esbozar ese concepto de condición sexuada. Bien. Bueno, claro, Marías, bueno, sigue muy de cerca, como sabemos, a Ortega, pero una idea que es como muy propia suya, que desarrolla mucho más y que en parte él dice que se la debe más tal vez a Unamuno, es el tema de la persona, ¿no? Como clave. Y, y a él ya desde antes le rondaba, desde muy al principio, tiene un ensayo que no me acuerdo de cuándo es, pero que ya trabaja un poco la idea de la estructura empírica, en la que siempre la persona, él se da cuenta de que no es una persona abstracta, sino que es encarnada, y ese cuerpo es varón o mujer. Y entonces siempre está buscando dónde engancha esto en el ser personal y cómo engancha esto en el ser personal, porque ya lo considera clave aún antes de poder teorizarlo, ¿no? Y creo que esa búsqueda teórica es buscando cómo hablar de esto de una manera más arraigada, podríamos decir, dónde arraiga. Y entonces la condición sexuada es... por lo menos a mí me parece muy interesante que él lo pone como una manifestación primaria de yo diría, la no omnipotencia o la propia insuficiencia del ser humano, ese reclamo del ser humano hacia otros, ¿no? En concreto, en este caso, el varón hacia la mujer y de la mujer hacia el varón, pero en realidad de que la vida humana siempre se da, no se da en uno solo, ¿no? La necesidad que tenemos de los demás. Y entonces él encuentra en este ámbito de la estructura empírica el lugar donde se ve, podríamos decir, incluso con los ojos, y vamos a eso lo que se ve, que el ser humano se da en dos formas, varones y mujeres. Pero no solo se ve físicamente, ¿no? Porque no es una cuestión física para él, el ser varón o ser mujer, es algo que atraviesa a cada una de las personas humanas en su totalidad. Cada uno es en su totalidad varón o en su totalidad mujer, ¿no? Desde lo biológico, lo psicológico y lo espiritual. Hay un modo de ser personal, varón, y un modo de ser persona, mujer, ¿no? Y que lo que resulta interesante en Marías es que se resiste a definir en qué consiste ese ser varón o ser mujer en cuestiones de detalle. Y en ese sentido es donde yo veía que es más fácil ponerlo en diálogo con otras tradiciones, aunque obviamente tiene aspectos que hacen, que sí, que define. De todas formas, él lo que ve es que son dos formas de ver, dos formas de estar, que no se reducen a las diferencias físicas, ¿no? Él, por ejemplo, habla de cómo él escribió libros sobre España, creo que esto lo mencioné en las jornadas, y que
Lolita escribe otro sobre España y él decía era como estar leyendo otra historia, porque estaba narrada por una mujer y era como otra mirada, diferente. Sí que tiene algunas claves que él dice que son como muy propias, por ejemplo, él habla de manera, insiste en que la belleza es una cualidad que la mujer de alguna manera debe buscar, y que la andreía es como una cualidad del hombre, podríamos decir, eh, pero tampoco entra en detalle ser hombre es tal cosa o la mujer tiene que estar en la casa, al contrario, Lolita fomentó en Lolita siempre su actividad académica y sus intereses y él mismo valoraba a la mujer y en distintas circunstancias, entonces no es una persona que tuviera como hay una naturaleza de hombre y una naturaleza de mujer, pero sí que el ser humano es varón y mujer y que eso es una riqueza y un reclamo a la salida de cada uno hacia los otros, ¿no? Y que una sociedad en la que, eso también lo decía el otro día, en la que hubiera un desnivel, es una sociedad que se empobrece y que se empobrecen los dos, ¿no? Una sociedad en la que hay un desnivel entre las posibilidades de uno frente al otro. Cada uno tiene que poder desplegarse completamente. Y en general son una llamada a, cada uno es lo que es y cómo es, y eso es lo que tiene que desplegar en ese ser mejor, ¿no? Y el hombre en su ser hombre y la mujer en su ser mujer, lograr su desarrollo más alto posible. Él decía que ser varón y ser mujer se podrían decir como una disyunción en la que son los miembros de esa disyunción. Entonces uno existe, uno reclama la existencia del otro. Decía, no como unas bolas blancas y negras, que el hecho de que haya bolas blancas no implica, tiene que haber bolas negras, porque no se define el blanco en función del negro, sino que nada, blanco es blanco y puede haber rojo, azul, amarillo y da igual, sino que varón y mujer justamente son los dos polos de una disyunción en la que existen, su existencia se deriva de la existencia del otro, ¿no? De hecho, en la... no importa. No, eso lo dejo de lado. No me voy a ir, me iría a una digresión, no me voy a ir. No sé si dije algo, querés preguntarme algo más de eso. No sé. Bueno, como decía usted, varón y mujer están como referidos recíprocamente, ¿no? El proyecto del varón es la mujer solo se entiende gracias al varón, pero parece que hoy en día fuera contracultural decir esto, ¿no? Expresarlo, hablar de esta progresión recíproca. ¿Qué ha ido pasando para que hoy en día ya no podamos entender el varón y la mujer como referidos mutuamente? Y Claro. que ya los vemos quizá como bolas blancas, negras, azules, rojas, pero sin esa... Claro. Yo creo que, no sé si ya es tan de hecho así, o en algunos ambientes sí. A mí me parece que Marías lo decía con mucha naturalidad porque en su época se veía así, eso estaba aceptado, digamos, eh, con el feminismo que él dialoga es con lo que vendría a llamarse el feminismo de la igualdad, que es la mujer que para ser aceptada quiere parecerse más al varón, digamos, salir a trabajar a la par que el varón, se viste más parecido, es como eh, las reivindicaciones van más por esa línea, no se había desarrollado todavía el género, pienso que justamente ahí viene ese reclamo de Marías, pensar es seguir pensando, ¿no? Eh, Él habla con total libertad, diría lo mismo hoy en día, pero tal vez hay que seguir profundizando a ver cómo seguir sosteniendo lo que María sostiene con los argumentos que él lo sostiene en este nuevo ámbito en el que nos estamos moviendo, ¿no?
Entonces, yo creo que tal como él lo define, varón y mujer siguen siendo lo que él decía, ¿no? Que hay varones y hay mujeres desde el punto de vista biológico. Por algo se intenta descartar el nivel biológico, digamos, como un ámbito de identidad, porque en ese ámbito los genes marcan bastante claramente. Es verdad que se ha hecho más hincapié o enfatizado más lo que podrían ser los estados biológicos intersexuales, que también los hay, aunque son un porcentaje interesante. Pero dejando de lado el nivel más biológico, habría que ver, porque estamos en un momento como de efervescencia, podría decir yo, ¿no? Que las cosas después decantarán de una manera o de otra, o no decantarán, todavía no sabemos. Es como que estamos en una efervescencia que a mí por lo menos me hace difícil a veces pensar los temas con distancia. Yo cuando traté de ver qué me decía Marías en este contexto, lo que yo veía que él me decía es, hay una estructura que es a la vez estructura, en ese sentido hay una cierta estabilidad, pero es una estructura histórica. Entonces, por ejemplo, él pone muchos ejemplos de cosas que son bastante radicales, como ¿qué significa ser niño? Y bueno, decime en qué momento histórico, en qué país, en qué cultura, y uno entiende lo que es un niño, lo que es ser hijo, lo que es ser padre, pero obviamente es muy distinto ser hijo en una clase social que hijo de un rey, que hijo noble en Inglaterra en el siglo XVIII, o hija, o las relaciones padres e hijos. Hoy son de una cercanía tremenda, pero en algunas películas se ve que la institutriz trae un ratito los niños a los papás y dice, bueno, llévate los niños y que se encargue otro. Entonces, hasta lo más, podríamos decir, esencial o condiciones muy básicas del ser humano son históricas, culturales, variables, ¿no? Pero a la vez él marca mucho esto, hay una estructura. Para él, justamente lo que él dice es, bueno, dentro de esta estructura, de la estructura empírica, donde radica, donde vemos, o donde encontramos especialmente la condición sexual es algo muy basal, que obviamente también tiene su historia. Y por algo, cuando veíamos el libro este de la educación sentimental, veíamos que justamente lo que va mostrando es eso, realizaciones históricas de las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces, esa historicidad, él no piensa que sea algo que esté conquistado, lo que la persona es ya esté dado, y entonces para siempre, porque yo digo que esto es así, es que de hecho se da así y se ve así, sino que yo creo que lo que él dice, esto es lo que para él es el deber ser, o lo que va en el fondo a dar más plenitud al ser humano. No quiere decir que histórica y culturalmente se vaya a dar tal como él lo ve, ¿no? Entonces, él a veces piensa que, y pienso que eso también se puede decir de algunos momentos, que hay cosas que se dan sinceramente por un cambio cultural real, y cosas que se imponen. Y que entonces vamos pensando, pero porque nos van llevando a pensar, y él se revela mucho contra algunas formas en su tiempo, ahora tendría que pensar, pero
como que en cada momento histórico a veces hay los clichés que repetimos porque es lo que se dice o lo que vendría a ser lo típico de los autores tipo Heidegger, la inautenticidad o la autenticidad. Bueno, la autenticidad para Julián Marías es un concepto clave también. Una de las características más importantes del proyecto personal, ¿no? Entonces creo que el desafío hoy es uno mismo y los demás, yo me lo planteo yo como docente, poder aprender a hablar de una manera auténtica y realmente pensando. Justo hoy pasaron un artículo para leer de cómo trabajan el tema del diálogo en un colegio, y entonces acá ponían unas características, perdón que lo estoy dejando porque me encantó, que tienen que tener características que tenemos que desarrollar en nuestro diálogo, ¿no? Entonces, el primero que ponía era valentía. Y es valentía para saber deponer las propias armas también, diciendo, bueno, tal vez yo esté equivocado, vamos a ver qué argumentos reales hay y poder hacer una clase, un diálogo realmente abierto, humildad, apertura. Y después también tener la capacidad de considerar sin prejuicios otras perspectivas, tener paciencia y tener amor. Y yo creo que eso es fundamental para este tema, porque creo que hoy no se puede decir esto es, esto no es. Estamos todos en un diálogo que tiene muchas aristas, en la que se mezclan muchos aspectos sentimentales y prejuicios. Entonces, si uno dice una cosa, parece que odia al que piensa lo contrario, se asume como personal. Entonces, creo que hay que ir por este lado de aprender a hablar y a pensar. Yo no tengo la respuesta. Creo que lo que decía el otro día es que el mundo es bastante más complejo que el mundo que se encontró Marías, que las categorías que él nos da habilitan a pensar y mucho, pero que hay que ver cómo dialogar. Es un desafío que me enfrento cada año en el aula, ¿no? Y sobre todo ahí me parece que el tiempo también va a dar respuestas, ¿no? De cosas que pensamos que se están haciendo medio deprisa y sin pensar bien en las consecuencias. Pero yo creo que la condición sexual, tal como la plantea Marías, es una invitación y creo que es vigente. Y que la mayor parte de las personas les enriquecería leerlo a Marías. Si uno lo lee sin prejuicios, creo que aporta al diálogo y que brinda herramientas para pensar. No es que vaya a responder porque él no le hablaba a este mundo nuestro tal cual. Creo que hoy él nos ayudaría mucho si estuviera. Pero es la tarea nuestra de poner eso en diálogo con eso que decía, un vocabulario, unas tradiciones, y unas formas de mirar diferentes, ¿no? Bastante, muy diferentes, diría yo. Podemos decir que Julián Marías era un feminista. Bueno, eso fue una discusión, o sea, claro que las personas que estaban en mi tribunal de tesis, entre ellas Nieves Gómez Álvarez, me dijeron que les había parecido equivocado que yo lo pusiera como una voz dentro del feminismo. Lo que pasa es que yo pienso que algunos que entienden al hombre y a la mujer como Marías vinieron a llamarse feminismo de la complementariedad o feminismo de la corresponsabilidad. ¿Por qué el nombre feminismo? De hecho, hay feministas muy enojadas hoy en día en España porque dicen que el hecho de que toda la defensa
del género y la eliminación, digamos, de la distinción hombre-mujer, en el fondo les robó su lucha, porque se difumina, entonces, ¿qué feminismo si no hay mujer? Entonces, las feministas están reclamando que les devuelvan su bandera, porque esa es mi bandera que quiero promover a la mujer, no cualquier cosa. Y todo vale, ¿no? Porque entonces la mujer se difuminó. Entonces, en ese sentido, yo creo que Marías podría entrar en diálogo con llamarse feminismo en el sentido de hay mujer y la mujer es algo valioso y es importante. Entonces, no es feminista en el sentido de la mujer con independencia del varón o contra el varón, o obviamente no, pero creo que tiene una voz que nos habla a, si feminismo es promoción de la mujer, creo que la voz de Marías tiene mucho para decir y para aportar a por dónde, cómo, cuáles podrían ser las formas, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo dije, Marías puede ser una voz que aporte al feminismo. Claro, lo que pasa es que hoy feminismo es una palabra que puede ser cualquier cosa. Entonces, claro, ya le digo, famosas feministas como Amelia Valcárcel están enojadas. Pues esa es mi bandera. Entonces, hoy esa palabra es como, aparecen desde las mujeres autoconvocadas que queman iglesias hasta mujeres empresarias que quieren empoderar a la mujer y entonces es como es tan amplio el panorama que uno dice, bueno, ¿qué es el feminismo? Entonces, pienso que en ese sentido concreto, en el que yo lo puse a hablar en la tesis, de hablar sobre la mujer y sobre el varón, Marías lo hace bien, es una voz que aporta, bueno, lo puedo poner en diálogo acá y lo llamé como un feminismo para que pudiera hablar, digamos. Es un término, digamos, polisémico, ¿no? Hay diferentes feminismos, ¿no? De la historia, ¿verdad? No hay Claro, un hay único. diferentes feminismos. El problema es cuando ya por significar demasiado no significa nada, ¿no? Feminismo claramente tiene que ser algo en el que la mujer, en cuanto mujer, tenga algo central, digamos, sea un tema central, porque si no, no es feminismo. En ese sentido, me parece que cuando hablamos de la condición sexuada, Marías no es que la mujer sea el centro, sino justamente esa disyunción y las relaciones valor-mujer y qué es ser varón y ser mujer. Entonces, en ese sentido, no habría una primacía simplemente de lo que es ser mujer, y en ese sentido no sería un feminismo, que es lo que me dirían Nieves o Jaime Salas, etcétera, como que a Marías no le hubiera gustado que yo hablara de feminismo, porque él no habla solo de mujer, pero pienso que aporta elementos para a una filosofía que tenga como clave la mujer, digamos. De hecho, Nieves pudo hacer una tesis, La mujer, en el pensamiento de Julián Marías. La mujer está y aparece y resalta y le ocupa, se preocupa también, ¿no? No es una filosofía centrada en la mujer, entonces en ese sentido no es un feminismo. Ahora, me parece que es más feminista que otras filosofías que llaman feministas y han hecho desaparecer lo que es ser varón o ser mujer. Entonces, en ese sentido, donde ya no hay una distinción entre ser varón o ser mujer y ya no hay, ya es como la filosofía de género en la que se van multiplicando los géneros, etcétera, eso me parece más lejano al feminismo, aunque muchas veces llame feminismo, que lo que sería la filosofía de Julián Marías frente a una filosofía estrictamente feminista en cuanto que su tema es la mujer. Precisamente, doctora Cecilia, ¿qué podría aportar, qué claves podría aportar la filosofía de Marías a pensar fenómenos más contemporáneos, precisamente como la perspectiva de género, como la homosexualidad, ¿no? Que cada vez parece que va teniendo una mayor difusión en nuestras sociedades, entre los jóvenes, entre los adolescentes. Sí, yo son temas que tengo que seguir pensando, ¿no? Realmente no tengo así como respuestas. Pienso que hay muchas de estas cuestiones que
que están muy candentes ahora. Por ejemplo, el otro día leía un artículo de que en Inglaterra hubo un colegio en el que prácticamente una clase entera se declaró homosexual. Entonces lo que decían era, ¿es real o es un contagio adolescente? ¿Qué está pasando? Y yo creo que hay cosas que el tiempo tiene para decir también, que es todo muy reciente y que a veces uno quiere dar respuestas rápidas a las cosas que pasan y a veces hay que dejar pasar tiempo. Eh, Cuando yo estaba en facultad también la sociedad estaba muy polarizada y estaban los, digamos, o bolches o fachas, o no, esto no. Y se polarizaba un discurso que pasados 10 años no tiene sentido, de alguna manera, ¿no? Entonces a veces el tiempo decanta algunas cosas y permite comprender mejor. Mm, a mí me gusta mucho otro filósofo también que es Robert Spemann, que es un alemán, que él en general el otro día lo estaba leyendo acá y una alumna y me decía, es como que no me termina de decir nada y da vuelta. Y bueno, y una cosa que tiene interesante es que plantea un tema y lo va siguiendo, bueno, y si sigo por acá, ¿a dónde termino? Y sigue, y sigue, y sigue, y al final uno llega a un lugar y dice, pero yo ahí no quiero ir. Bueno, pero es que venías por este camino, ibas a terminar ahí. No me puedes decir, no quiero llegar ahí si venías por acá, ¿no? Entonces a veces hay que mirar como tratar de darlo un poco más en perspectiva. Bueno, ¿esto a dónde nos lleva? ¿O a dónde nos está llevando? ¿Qué es lo que hay al final de este camino? Y tratar de pensarlo un poco para ver a dónde voy a llegar. No es que me esté evadiendo de la respuesta, pero creo que no es un tema que pueda tratar así directamente. ¿Qué piensa del género? Yo qué sé, no sé, no puedo responder así simplemente en 5 minutos, pero creo que es una cuestión que es importante irla pensando serenamente en cada circunstancia. Pero claramente hay un tema ahí que me parece que Marías tiene mucho para aportar, que es el tema del amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor entre el hombre y la mujer? ¿Qué es la familia? Creo que son temas claves y que tienen mucho que ver con todas estas cuestiones que tú me planteabas. Pero bueno, eso da para otra cosa. Pero creo que más que ir directo al el género, si sí, si la homosexualidad, bueno, ¿qué es el amor? ¿Qué es la persona? ¿Qué es la donación? Porque bueno, Marías habla en muchos libros, muchas veces, de la pastilla anticonceptiva, ¿no? Él dice, eso no fue algo biológico, la biología no produjo la pastilla anticonceptiva, fue una cuestión eh, cultural, fue una decisión, fueron otras cosas las que llevaban a eso, y a él le preocupaba mucho esto de el sexo sin reproducción y la reproducción sin sexualidad, porque justamente rompe esa estructura de varón-mujer, entrega, amor, no sé, es como todo ahí entran muchos elementos que después van a tener que ver con lo que viene después, ¿no? Eh, entonces yo creo que hay que trabajar bastante esa cuestión de lo que es la persona como ser capaz de donación, la persona insuficiente en sí misma, la necesidad de los demás, el amor y el deseo, son todos temas que me parece que son muy interesantes para trabajar y que Marías ahí tiene mucho para aportar y que esto de la cuestión sexuada, en realidad hay una tesis muy interesante que ahora no me acuerdo del autor, pero está ahí en la tesis que se llama no me voy a acordar, la condición amorosa o algo así. Creo que es de Juan Carlos Ibarra. Sí, esa, es excelente esa tesis. Y otra, Gianetti, no me acuerdo cómo se llamaba la tesis de Gianetti, también era muy interesante.
Aquí ya tengo, perdone, doctora, aquí tengo su tesis acá. Ah, La condición amorosa de la persona en la tipología de Marías, esa es de Juan Carlos Ibarra, que creo que es de la sí, Universidad de la Santa Cruz. Y y otra es la Aldo persona que mantiene en Giacchetti. relación en el pensamiento de Marías, de Esas Ana dos tesis fueron muy Paquette. importantes en mi doctorado, las leí mucho, y creo que la condición sexuada está muy unida a estos temas, al amor y a las relaciones, la necesidad de la persona como ser en relación. Y esos dos temas me parece que están también, dan mucho juego en estos para la comprensión de las relaciones entre las personas, creo. Marías veía con preocupación, sobre todo en la literatura, en el cine, cómo había una insistencia en el sexo. Y él decía Sí, que ahí lo que manifestaba era una creciente hostilidad a la condición sexual, ¿no? O sea, sí. había cada vez más una hostilidad a ese ser varón y, esa mujer, y a ese ser mujer y posiblemente a esa mutua referencia, ¿no? Claro, y es que en realidad él decía que la erotización en la juventud hace muy difícil justamente ese descubrimiento de la otra persona en su totalidad y en su ser sexuado, ¿no? Porque se queda solo en lo sexual frente a lo sexuado, que es toda la riqueza de ese ser personal. Y entonces, en ese sentido, creo que eso que él habla de la amistad entre varón y mujer, que lo habla a nivel adulto muchas veces, pienso que es especialmente importante en la adolescencia, una verdadera amistad, sin una mirada erotizada, un verdadero conocimiento del otro en su totalidad, ¿no? Y por eso ahora se apunta cada vez más a una infancia como más erotizada en la que se pierde como esa riqueza en la amistad verdadera, ¿no? Em, Entonces creo que todo esto de la amistad, el amor, no sé qué, son temas que están como en la raíz y creo que por ahí hay que empezar a hablar y a pensar, ¿no? Claro. ¿Hay alguna relación entre religiosidad y nuestra forma de comprender la sexualidad? Bueno, en Marías claramente hay una, que eso también me gustó mucho, él piensa, no toma la fe como punto de partida de argumentación, pero sí que la toma como inspiración y como temas para pensar, ¿no? Y, y claramente en este tema él tiene una inspiración cristiana, ¿no? Pero no hace referencia directa a la revelación en ningún momento, ni siquiera, no me acuerdo, ni siquiera si menciona el Génesis, varón y mujer los creó como punto de partida de su preocupación o de su argumentación o de su inspiración. Sí que en la perspectiva cristiana pone varios temas que la religión le da puntapié a la filosofía, a ver aspectos del mundo diferentes, pero no es el fundamento para sus respuestas o en esto, si bien él nunca hace una referencia y creo que lo toma más de su propia vida, de su propia experiencia, el tema y su preocupación en el tema, claramente hay una coincidencia, podríamos decir, entre el pensamiento de su pensamiento religioso y su interés filosófico y su desarrollo filosófico en este punto. Convergen, pero no sé si es la religión lo que le llevó a pensar en el tema. A mí más bien me parece que no, que fue su propia vida la que le planteó el tema y no el hecho de que fuera cristiano. Tampoco tuvo que defender en este punto, podríamos decir, entre comillas, defender su visión religiosa porque había una coincidencia cultural entre su forma de entender el varón y la mujer con lo que era la cultura, más o menos la cultura de su época. No había una, hoy en día tal vez entre una visión cristiana de lo que son el varón y la mujer y la cultura dominante tal vez sean diferentes y es una voz que aporta eh, en un mundo con muchas más visiones. Creo que en la de Marías
su voz no era disonante, podríamos decir. Pero no creo que en este punto la fuente de su forma de pensar fuera su religión. Así como en otros puntos puede ser que el cristianismo apareciera con más fuerza, creo que en la condición sexual no es determinante su ser cristiano para su forma de comprender varón y mujer. Okay. Cambiando un poquito de autor, Cecilia, en la introducción de tu tesis usted agradece al filósofo uruguayo Alberto Metol Ferrer. Entiendo que es uno de los filósofos más queridos en este momento por el Papa Francisco, y que yo le cuento que hasta hace poco yo nunca lo había escuchado mencionar o quizá menciones muy tangenciales. ¿Nos puede contar un poquito quién fue Alberto Metol Ferrer y cuál ha sido su aporte a su vida intelectual, a su tesis? Sí, Metol Ferrer, un gran hombre. Era docente en nuestra universidad. Es una persona, ya falleció, tartamuda, no era tartamudo, se trancaba hablando, estaba hablando y empezaba, y demoraba en destrabarse. Entonces él decía que era un hombre de síntesis, porque tenía que pensar mucho antes de hablar, para poder hablar con la menor cantidad posible de palabras. Entonces tenía como grandes síntesis, y las repetía y les daba vueltas, porque él había pensado antes de decir lo que es. Muy, muy gracioso. Y bueno, él era un amante de América Latina. Debe haber conocido al Papa Francisco porque participó en las conferencias episcopales latinoamericanas de Puebla, de Medellín, y siempre participó en temas también eclesiales. Trabajaba temas de filosofía de la historia, filosofía política, un gran autodidacta. ¿En qué me ayudó a mí? En este tema en concreto, yo había hecho un trabajo previo sobre la religión y el orden social, porque iba a hacer una tesis de filosofía política, y tal vez ahí fue cuando más tuve conversaciones con Metol. Pero siempre conversábamos de todos los temas. Cuando yo defendí esta tesis, él ya había muerto. Y entonces no llegué a hablar tanto de Julián Marías, aunque algo sí. Más bien hablábamos de temas de filosofía política. Pero es un autor muy, muy interesante también, que él estudió Derecho, es un converso, se convirtió bastante grande a la religión católica. Estudió Derecho, pero no se recibió, no le interesaba tener título, decía él. Y después estudió mucho Historia y Filosofía por su cuenta. Y tenía eso, grandes síntesis. Explicaba, entendía muy bien la Iglesia contemporánea y tenía grandes visiones, como le digo, formó mucho a distintos alumnos acá. Pero no sabría decir como exactamente. Por ejemplo, él fue el que a mí me dijo, esto es un dato anecdótico, pero en el 2004, cuando Juan Pablo, 2005 ya sería, cuando Juan Pablo II ya estaba muy enfermo, le dije, ¿y qué? ¿Vendrá un papa latinoamericano? Porque él siempre hablaba del centro y de las periferias. Me dijo, no, todavía no puede venir. Primero tiene que haber un alemán, me dijo. Wow. Hay que restaurar Alemania, que no sé qué. Después sí puede haber un latinoamericano. Cuando salió Ratzinger dije, ¿what? No le Así atinó que, a uno, sino que le atinó a dos. sí. Después un latinoamericano. Primero tiene que venir un alemán. Le tenía que haber preguntado que cuál seguía después. Sí, no le pregunté, ella no estaba cuando salió. Cuando salió Bergoglio ya no estaba. Okay. Doctora Cecilia, yo quiero agradecer nuevamente por su tiempo, su generosidad, su apertura, su franqueza para compartirnos su experiencia alrededor de su tesis y también porque es una invitación a seguir pensando, ¿no? Todos estos trabajos
de tesis requieren pues mucho tiempo de lectura, de estudio, de análisis, de redacción, Sí. y es una invitación a buscar las tesis, a leerlas y ojalá puedan servir como de apoyo y de referencia para los futuros estudios, sea sobre Julián María, sea sobre el feminismo, sea Ah. sobre la condición sexual. Entonces, ¿verdad, doctora Silvia? Muchas, muchas, muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias por esta instancia. Nos vemos.